Muy buenos días, mis estudiantes. Hoy estudiaremos las medidas de longitud. Estas medidas de longitud nos sirven para medir distancias de un punto a otro. Estas distancias pueden estar en los objetos, en las vías, en los lugares, en todos los espacios. Allí podremos medir. La unidad principal o medida base de estas medidas de longitud es el metro. El metro tiene unas medidas que son más grandes que él, son mayores, porque estas medidas se forman con varios metros. Y hay otras medidas más pequeñas que el metro, como son el decímetro, el centímetro y el milímetro, porque están inmersas en el metro. Por eso son unidades más pequeñas. Vemos aquí la equivalencia de los múltiplos y de los submúltiplos. Entonces nos damos cuenta que un metro tiene 1000 milímetros, 100 centímetros y 10 decímetros. Esto equivalente a que un milímetro es equivalente a 0,001 metro. El centímetro es equivalente a 0,01 metro y el decímetro es equivalente a 0,1 metro. Aquí tenemos el metro, que es equivalente a un metro porque es la medida básica de las medidas de longitud. Tenemos aquí los múltiplos, como les decía al principio, que son unidades mayores que el metro. Entonces, un decámetro tiene 10 metros, o sea, equivale a 10 metros. Un hectómetro tiene o equivale a 100 metros. Y el kilómetro mide, equivale o tiene 1000 metros. En esta escala que vemos acá, nos damos cuenta que el metro está en la mitad de estas medidas. Entonces, las medidas que van en forma ascendente son mayores que el metro y las medidas que van en forma descendente son menores que el metro. Entonces tenemos kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Así nos debemos aprender en orden los múltiplos y submúltiplos del metro para poder hacer las conversiones necesarias. Aquí tenemos unas conversiones. Nos dicen que para convertir un número de una unidad a otra debemos practicar dos operaciones, una que es multiplicando y otra que es dividiendo. Para multiplicar tenemos que tener en cuenta que si nos piden un número para convertirlo de una unidad mayor a una menor, debemos multiplicar por 10 hasta llegar a la medida que nos están pidiendo que convirtamos. Y si vamos a convertir, si nos están pidiendo que convirtamos un número de una medida menor a una medida mayor, entonces debemos dividir entre 10. Entonces, para que recordemos, multiplicar cuando las medidas son de mayor a menor, dividir cuando las medidas son de menor a mayor. Vamos a hacer unos ejemplos de conversiones de mayor a menor utilizando la multiplicación. Entonces vamos a convertir 152 decámetros a metros, 8 kilómetros a decámetros, 7 hectómetros a milímetros.
Entonces tenemos acá ubicadito el 152, que como son decámetros, entonces el 2 debe ir, que es la última cifra, debe ir en la casilla de la medida que nos están dando, que es decámetros. Y continuamos ubicando los otros números en las demás casillas. Ahora nos están pidiendo que convirtamos ese 152 a metros. Entonces tenemos acá 152 multiplicado por 10 nos da 1520. Ahora tenemos 8 kilómetros para convertirlos a decámetros. Entonces 8 debajo en la casilla de kilómetros y multiplicamos por 10 nos da 80, y si ese 80 lo multiplicamos por 10 nos da 800. 800 decámetros. También podemos, como ubicamos en la tabla 0 para hectómetros y 0 para decámetros, podemos multiplicar de una vez 8 por la unidad seguida de los ceros que nos exige la conversión. Entonces también podemos multiplicar de una vez 8 por 100 y nos da 800. Ahora vamos con el tercer ejercicio. Tenemos 7 hectómetros para convertirlos a milímetros. Entonces 7 hectómetros lo vemos aquí en la casilla de los hectómetros. Entonces decimos en la tabla 0 para decámetros, 0 para metros, 0 para decímetros, 0 para centímetros y 0 para milímetros. Entonces es porque utilicé la multiplicación de 7 por 10 que da 70, 70 por 10 que da 700, 700 por 10 que da 7000, 7000 por 10 que me da 70.000 y 70.000 por 10 que me da 700.000 milímetros. En este caso también podría multiplicar 7 por 100.000 para que me dé como resultado 700.000 milímetros. Ya habiendo ubicado los ejemplos en la tabla, entonces acá tenemos las operaciones con la multiplicación aquí desarrollada. Entonces tenemos por ejemplo el 3 metros que lo vamos a convertir a decímetros como está aquí en la tabla. Estamos en metros y vamos a convertir a decímetros. Entonces tenemos 3 por 10 igual a 30 decímetros. Entonces estamos en metros y bajamos aquí a decímetros. Multiplicamos 3 solamente por 10 porque hay una escalita o una casilla solamente para bajar en la escala. Entonces el resultado de esa operación es 30 decímetros. El 152 decámetros para convertirlos a metros, que ya los teníamos en la tabla. Entonces tenemos aquí 152 por 10, que es igual a 1520 metros. El 8 kilómetros convertidos a decámetros. Y para convertirlos, como explicamos ahorita en la tabla, multiplicamos 8 por 10 igual a 80, ese 80 por 10 igual a 800 metros. O sea, estábamos en kilómetros aquí en la escala y nos dirigimos hasta la unidad decámetros. Entonces, como vemos, entonces teníamos un espacio aquí de un 0 y aquí otro 0 para que nos diera 8, un 0 y otro 0, multiplicándolo por 10, 8 por 10, 80 y 80 por 10, 800.
Tenemos aquí el tercer ejercicio, que son 7 hectómetros para convertirlos a milímetros. Entonces, estábamos aquí en la escala en hectómetros y los convertimos hasta llegar a milímetros. Entonces tenemos 7 hectómetros multiplicando por 10 nos da 70, como está acá. 70 por 10 nos da 700, que sería acá en los metros. Luego bajamos a decímetros y multiplicamos 700 por 10 nos da 7000. Luego bajamos acá los centímetros, multiplicamos 7000 por 10 y nos dio 70.000, y luego para llegar a los milímetros multiplicamos 70.000 por 10 y nos dio como resultado 700.000 milímetros. Entonces, estas son las mismas operaciones que ubicamos antes en la tabla, donde las conversiones están de mayor a menor y la operación realizada es la multiplicación. Continuamos entonces. Seguidamente vamos a convertir 1236 milímetros a metros. Bueno, ¿qué pasa con esta conversión? Que milímetros es una unidad menor que metros. Por lo tanto, debemos realizar una operación contraria a la multiplicación, que es la división. Entonces, aquí en la tabla tenemos ubicado ya el 1236 y convertido de una vez a metros. Lo primero que hicimos fue ubicar el 1236 teniendo en cuenta que la última cifra, que es el 6, debemos ubicarla en la casilla de los milímetros, y los otros números como el 3, el 2 y el 1 proceder a ubicarlos en las casillas siguientes que quedan a la izquierda de milímetros. Entonces, se pueden hacer dos operaciones para hallar este resultado, esta respuesta. Entonces podemos dividir, como decimos acá, 1236 dividido entre 1000, porque aquí tenemos tres espacios. Tenemos tres espacios para llegar a metros. Entonces decimos de milímetros hay un espacio en centímetros, otro espacio en decímetros, otro espacio en metros. Entonces dividiríamos 1236 entre 1000 y el resultado es 1,236 metros. También podemos dividir entre 10, entonces dividiendo 1236 entre 10 nos da como cociente, nos daría 123,6, entonces la coma ya iría acá entre el 3 y el 6. Si dividimos ese 123,6 entre 10, entonces correríamos la coma a un lugar y nos daría como cociente 12,36, y la coma tendríamos que ubicarla entre el 2 y el 3. Y ahora, si dividimos el 12,36 entre 10, entonces correríamos la coma a otro lugar y nos quedaría como cociente 1,236 metros, porque esa es la medida que nos están pidiendo convertir. Entonces, esta es la respuesta de convertir 1236 milímetros a metros.
Aquí tenemos la escala, igual. Acá tenemos cómo fue que redujimos desde milímetros hasta metros. Entonces recorrimos acá, son un lugar, 2 lugares, 3 lugares para llegar a metros. Luego tenemos acá unas conversiones de menor a mayor dividiendo. Entonces tenemos acá, tenemos esos 152 decámetros convertidos a kilómetros, 8 milímetros convertidos a decámetros y 7 metros convertidos a hectómetros. Son las contrarias a las que vimos anteriormente. Entonces tenemos acá el 152 ubicando el 2 en la casilla de los decámetros y pues las otras cifras ubicaditas en las casillas anteriores, que son las de hectómetros y kilómetros. Entonces nos damos cuenta que al dividir 152 entre 10, entonces nos daría 15,2, entonces la coma iría entre el 5 y el 2. Pero resulta que ese 15,2 hay que dividirlo otra vez entre 10 porque nos están pidiendo es de decámetros a kilómetros. Entonces nos daría como cociente 1,52 kilómetros. Tenemos acá 8 milímetros para convertirlos a decámetros. Entonces los 8 milímetros deben ir en la casilla de los milímetros. Entonces dividiendo entre 10 nos daría 0 para centímetros, porque 8 dividido 10 nos da 0,8. Esa coma iría entre el 0 y el 8. Si dividimos el 0,8 entre 10 nos daría como cociente 0,08. Dividiendo ese 0,08 entre 10 nos da como cociente 0,008. Ese 0,008 dividido entre 10 nos da 0,0008. Ahora tenemos 7 metros para convertirlos en hectómetros. Entonces, como nos dan 7 metros, tenemos que ubicar el 7 debajo o en la casilla de los metros. Y para convertirlos a hectómetros, entonces tenemos 0 para decámetros y 0 para hectómetros. ¿Por qué? Porque multiplicamos 7 entre 10 y nos da como cociente 0,7. Debería ir la coma acá. Pero como nos están pidiendo que sea hasta hectómetros, tenemos que dividir ese 0,7 entre el 10 para que nos dé 0,07 hectómetros, porque estamos convirtiendo 7 metros a hectómetros. Bueno, ahora vamos a observar la operación elaborada o desarrollada ya como operación, teniendo en cuenta esas divisiones con las mismas conversiones que hicimos en la tabla. Entonces tenemos acá 152 dividido 10 que nos da 15,2. Tenemos este 15,2 dividido 10 que nos da 1,52 kilómetros, porque esa es la conversión que nos están pidiendo que hagamos. En el segundo ejercicio teníamos 8 milímetros
que vamos a convertir o a reducir a decámetros. Entonces tenemos acá 8 dividido 10 nos da 0,8 y ese 0,8 dividido 10 nos da 0,08. Dividido 10 nos da 0,008 y ese 0,008 dividido 10 nos da 0,0008 decámetros, porque es la medida a la que convertimos a esos 8 milímetros. Ahora tenemos la conversión de 7 metros a hectómetros. Entonces dividimos 7 entre 10 y nos da como cociente 0,7 y ese 0,7 lo dividimos en 10 y nos da 0,07 hectómetros, porque es la unidad a la que convertimos estos 7 metros. Mis niñas y niños, espero que hayan aprendido el tema, que tengan un excelente día y hasta la próxima.